el nuevo dirigente del PAN, Jorge Romero, el cual pues ni la misma gente del PAN está de acuerdo, pero Marco Cortés pues deja a alguien que es de su misma calaña para pues protegerse mutuamente. Pero pues este señor habla y ayer de hecho se disculpaba con la gente del pueblo y dijo que pues van a esforzarse mucho, que le van a decir a Morena que ellos van a participar con ellos a proponer para que se haga lo mejor para el país, pero solamente una vez lo van a pedir, y si Morena no les hace caso, pues allá Morena dice, uy, si son muy buenos estos señores haciendo cosas, ¿no? Que nunca hicieron nada. Bueno, pues este señor Jorge Romero, en el libro de Felipe Calderón, pues se refiere a este señor como una persona no muy buena, que digamos, ¿no? Bueno, él habla de que pues él fue delegado de la Benito Juárez y pues que él era muy famoso por la corrupción, porque había empresas que lo denunciaban porque los extorsionaba, y él mismo le aclaró a un sobrino de Calderón que las asociaciones de ambulantes le dejaba ganancias de 7 millones de pesos al mes, y pues la doctora Claudia pues dice que él es el jefe del cártel inmobiliario. Relata que cómo es que descubrieron el cártel inmobiliario fue por la explosión de un tanque de gas, en el cual pues se abrieron investigaciones y empezaron a darse cuenta que todos los departamentos estaban a un mismo nombre, e investigando más pues encontraron más edificios y según la ley de uso de suelo pues no se podían construir más de 5 pisos en un edificio, y en estos construyeron 7. Entonces había personas que no podían escriturar su departamento porque allá decía que el edificio tenía 5 pisos nada más, pero su departamento estaba en el 6º piso, o sea que físicamente existía el sexto piso, pero en documentación el 6º piso no existía, nada más hasta el 5º, ¿no? Hasta donde llegaban estas personas. Pues él habla de que va a trabajar por el pueblo, se van a vestir otra vez con piel de oveja, y una vez que ganen otra vez, según ellos, el poder, pues se van a quitar ese disfraz de oveja, y finalmente pues van a dar a conocer el lobo que hay dentro de ellos, ¿no? Que quieren llegar al poder otra vez, pues para seguir haciendo todas sus corruptelas y seguir viviendo de esto. Así es que, pueblo de México, pues ya no hay que escuchar a esta gente, porque en el pasado lo hizo una y otra vez y lo volverían a hacer. Así es que bueno, veamos lo que dice nuestra querida presidenta en el video. Y finalmente, presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Bueno, nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez,
famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no? Dijo ayer en su primer discurso ya cuando se declaró vencedor. Bueno, pues ya sabrán los panistas. ¿Sí? Ciudad de México, el cártel inmobiliario. ¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho a la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos,
pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa.